Muy buenos días, un gran saludo a todos los que están participando en este encuentro de pianistas 2026. Un saludo también a los organizadores que han hecho posible pues esta labor. Nosotras somos Aulos Dúo conformadas por Cintia Beltrán y Mauret Gaitán. Somos docentes de la Universidad Francisco José de Caldas, del proyecto curricular de arte danzario. Llevamos como ensamble más o menos 10 años. Hemos participado ya en este encuentro el año pasado con eh, un concierto de música latinoamericana con el formato de piano a cuatro manos y pues hoy estamos aquí con hablándoles un poco de la propuesta de caracterización pedagógica. Entonces vamos a iniciar. Bueno, la propuesta de caracterización pedagógica del piano a cuatro manos es un trabajo de investigación de largo aliento que iniciamos en el 2021 y con el cual seguimos trabajando y vamos a compartirles lo que ha sido la primera parte de esta investigación, pero también lo que va en curso y lo que hemos estado haciendo en este último tiempo. Entonces, queremos iniciar delimitando lo que es la identidad morfológica y la particularidad del formato, ya que nosotros comprendemos o creemos que el formato de piano a cuatro manos es una práctica a dúo que tiene una enunciación particular. Esta identidad morfológica nosotros la definimos en dos partes y es el cuerpo intérprete y el instrumento, el piano. El cuerpo intérprete es la integración de cada cuerpo individual en un conjunto corporal completo y coherente, y esto quiere decir que se reconocen dos sujetos, pero que todo el tiempo se relacionan en constante acción y su ensamble se particulariza en una comprensión de unidad. Esto es lo que nosotros durante toda la tesis de investigación decimos que es la duplicidad en la unidad. Em, Estos dos sujetos que componen el cuerpo intérprete asumen un rol, una función y una responsabilidad. Así es como nosotros entendemos que la práctica de piano a cuatro manos es un correlato de lo que es la relación, correlato social de lo que es la relación en pareja. Y en esta rol que asumen, pues asumirán el rol del primo o el rol del segundo, que son roles asumidos en el formato principalmente dados por la distribución de los registros del instrumento, pero que nosotros le hemos asignado una responsabilidad y una función. Para el rol primo, que se ubica en la parte derecha del instrumento, él es responsable principalmente de los registros agudos, no quiere decir que siempre, hay unas excepciones, pero está principalmente ejecutando los registros agudos del piano y se ubica habitualmente, es el que encara también el público y su rasgo principal es destacar la expresión melódica, por eso su responsabilidad es tener un sonido brillante, claro y preciso. Y en oposición está el rol del segundo, que está ubicado en la parte izquierda del instrumento. Se encarga de ejecutar los registros graves del piano. Tiene la responsabilidad de llevar el acompañamiento y principalmente la armonía. En ese sentido es responsable del contexto armónico y generalmente asume la pedalización. Conocemos y hemos visto formatos dúos que lo hacen de manera diferente, pero es una característica de que el rol segundo lleve la pedalización. Em, el rol de segundo tiene una particularidad, es que casi siempre asume esa dirección y es el que da las entradas, el que marca las pulsaciones en velocidad y pues tiene la responsabilidad de sostener la ejecución y destacar la expresión armónica. Por el otro lado está entonces dentro de esta morfología, identidad morfológica, el piano, porque así como nosotros identificamos los sujetos de la práctica, también identificamos
por decirlo así, el lugar de los hechos en los que se vivencia y se experimenta la práctica y para nosotros es muy importante ese espacio que es el instrumento, ese espacio de realización de la práctica que es el piano. Y esto tiene una particularidad en su iniciación y es que es un instrumento que se comparte. Ese es su principio regulador y eso lo que implica son unas destrezas de compartir el mismo teclado y eso lo que demanda es un desafío en tanto que se sortean cosas de espacio, de registros y esto debe ser identificado tanto en la formación como en la ejecución. Y por otro lado, para terminar esta parte de la que es la identidad del formato, hay una particularidad que lo define y es su género retórico característico. Y es que el discurso o el plano discursivo de este dúo, de este ensamble, es un discurso que está dado por la misma tímbrica, ¿sí? Los dúos o los ensambles siempre tienen un diálogo que se relaciona en diferentes tímbricas, pero este en su particularidad tiene ese género retórico que es la misma tímbrica. Comprendiendo esto, entonces podemos eh, continuar y entonces en este proceso investigativo nuestra primera problemática que enfrentamos fue comprender y entender y conocer el acontecer histórico de la práctica de dos instrumentistas en un teclado y la significación histórica de la práctica que nosotros relevamos o que determinamos estuvo dada por los usos que ha tenido la práctica en los escenarios y en el tiempo. En esta medida se rastrearon las principales usanzas de la práctica y nosotras las definimos como cuatro protagonismos históricos que los nominamos así: formato doméstico, formato para la enseñanza, formato como medio de reproducción y formato artístico. El formato doméstico es el uso de la práctica dentro del hogar. Esto se dio en el siglo XVIII principalmente por el ascenso burgués y el poder adquisitivo que tuvo esta clase social y después trae consigo la introducción de los instrumentos a la casa y cuando los instrumentos llegan a la casa, pues eso trae una práctica social distinta. Aquí podemos ver esta pintura de Johann Nepomuk de la Croix en la que plasma la familia Mozart. Ahí podemos decir que están en su casa, el retrato que está pintado es el de su madre y ahí los acompaña su padre Leopold. Está Mozart con su hermana Nanner en la práctica de piano a cuatro manos. Em, Aquí nosotros queremos en contraposición también poner esta misma usanza, que aunque son usanzas históricas, tienen una vigencia en nuestro tiempo y aquí entonces está también la imagen de mía con Juan Manuel, que es mi sobrino, en nuestra casa, en un espacio de estudio y práctica del piano a cuatro manos. Destacamos de este formato lo que es el vínculo de cercanía y las relaciones de cercanía casi filiales o filiales que se daban en esta práctica. La otra es el formato para la enseñanza. Pues los instrumentos en casa trajeron también, o digamos que en un principio la práctica se dio de manera informal, tocaban los padres con los hijos, los hermanos, pero esto también trae una formalización y una academización de la práctica y es que se requería pues enseñar. Conocemos de compositores eh, como Beethoven, como Haydn, que se dedicaron a la enseñanza también a domicilio y entonces lo que trajo es que estos compositores también crearan piezas para enseñarles a sus estudiantes que incluyeron el formato de piano a cuatro manos. Aquí podemos ver en esta imagen a Gabriel Fauré con su estudiante. Gabriel Fauré compuso lo que es toda la suite Dolly, que fue compuesta para otros estudiantes, pero entonces aquí vemos esa usanza o ese uso de la práctica histórica. Y en la otra imagen está Mauret con sus estudiantes también usando el dúo de piano a cuatro manos para enseñar el piano. Entonces vemos también este formato como una utilidad pedagógica.
Bueno, formato como medio de reproducción. Em, el formato en el siglo XIX en Europa tuvo gran importancia, ya que, como decía también Cintia, el poder adquisitivo había aumentado y era más fácil tener un instrumento de estos en diferentes lugares de la ciudad. Entonces, el dúo de piano fue una herramienta muy importante, por ejemplo, para reproducir la música que estaba en auge en la época. Entonces, si bien los grandes formatos iban a las grandes ciudades de Europa, no todas las ciudades aledañas tenían la misma posibilidad adquisitiva de traer estos grandes formatos, y lo que se hacía es que se utilizaba el formato de piano cuatro manos para escuchar eh, la música que se traía a esas grandes ciudades. Entonces, el piano cuatro manos como herramienta de reproducción de bajo costo, al mismo tiempo también es un medio de reproducción de conocimiento. Se reproduce el estilo de, de los diferentes de las diferentes composiciones. Se reproduce también el manejo estilístico, las formas musicales y por supuesto pues los elementos de la enseñanza. Gracias a esto hubo una transmisión cultural y por eso nosotras colocamos en pantalla la partitura de Boquita Salá, que es un porro colombiano escrito originalmente para Big Band, del compositor Pacho Galán, y que ahora la Universidad Pedagógica hace todo un ejercicio de traer diferentes músicas colombianas al formato de piano a cuatro manos. El otro formato el otro protagonismo que queremos hoy exponerles a ustedes es el formato artístico. También este formato también tiene una historicidad, se ha posicionado en el tiempo gracias a toda la gestualidad que conlleva el cuerpo intérprete, la exactitud de los movimientos, por ejemplo, el show performático de el cruce de manos, de la exactitud corporal también que debe tener. Y uno de los ejemplos que nos ayuda a entender esto, digamos, en la historia, es el caso de Mozart, cuando en sus giras musicales también va con su hermana e incluye sus composiciones de piano a cuatro manos. Actualmente tenemos muchos dúos en escena, conformados ya hace varios años, como las hermanas Lebec de Francia, las hermanas Newton de Estados Unidos, el dúo Valle España. También tenemos en Costa Rica un dúo que lo conocimos hace poco, que es el dúo Vargas. Y bueno, y en este protagonismo histórico también nosotras pues nos podemos incluir. Cada protagonismo histórico que en este momento les hemos expuesto recoge unos rasgos, o nosotros nos damos a la tarea de recoger unos rasgos pedagógicos para crear una matriz y describir qué es lo que hay, qué es lo que compone ese rasgo pedagógico, cuál es el beneficio que podemos ver en él, y lo puntualizamos en un enfoque. Entonces, vamos a leer alguno de ellos sacado pues de cada formato. Entonces, por ejemplo, está el formato en el protagonismo, perdón, protagonismo del formato doméstico. El rasgo pedagógico que podemos sacar es la relación de cercanía. En la descripción nos dice que hay una particular conexión filial o relaciones de confianza que se establecen en los intérpretes debido a las exigencias espaciales
Como todos sabemos, generalmente se comparte la misma silla, es demasiado cercano el uno del otro, entonces si hay un acercamiento corporal, si hay un acercamiento también espacial, que a veces no es muy cómodo para todos. em, y son cosas que demanda pues el dúo en sí, la práctica de dúo. Además de la importancia de la empatía y las relaciones socioafectivas que deben desarrollar los integrantes en el ensamble y el beneficio que vemos y digamos que destacamos es el fortalecimiento de las relaciones afectivas y la confianza en la interpretación. Se pone en juego la interacción y la sintonía de dos subjetividades distintas. Y el enfoque al que nosotros llevamos esto es un enfoque social y afectivo. También tenemos en el siguiente protagonismo, que es el de la enseñanza, el rasgo pedagógico es la enseñanza pianística y simultánea recíproca y eh, la descripción de ello es el siguiente. El profesor sentado junto al estudiante que guía el proceso de formación de manera auditiva con lo sonoro, visual, con la coordinación y los gestos y dialógica. Entonces aquí tenemos algo muy importante que destacar en esta descripción y es que es una manera diferente de enseñar la práctica pianística porque el profesor y el estudiante están horizontalmente creando una sinergia y también mirando muy de cerca cómo es que se hace este tipo de cosas, el fraseo o cómo se hacen las articulaciones. Entonces es mucho más cercano es esa propuesta de enseñanza. El beneficio es una propuesta diferencial en la educación pianística y el enfoque que le damos es un enfoque social y afectivo. Tenemos el otro rasgo eh, que es que viene del formato de reproducción y es el rasgo pedagógico del formato polifónico. Y la descripción nos acerca a que la disposición de las cuatro manos en un teclado abre la posibilidad polifónica como herramienta compositiva y arreglística. Además, facilita la disposición de voces al leer y escuchar las ideas musicales, ¿no? Que eso es lo que conlleva a tener la accionar de cuatro manos en el mismo teclado. El beneficio que acentuamos es esa amplia posibilidad sonora en el ejercicio de composición y arreglos y transcripción para el formato, además de fortalecer el desarrollo auditivo. Y el enfoque que le damos es el enfoque sonoro. Y finalmente tenemos el protagonismo de formato artístico. Destacamos ese rasgo pedagógico de gestualidad, bueno, se nos fue, bueno, es gestualidad, y la descripción es el gesto como lenguaje no verbal en el cuerpo intérprete es un recurso indispensable para lograr el mayor acople en el ensamble musical, ¿no? No solamente cuando ya la obra está, en medio de la obra se está accionando, ¿cierto? Los gestos como el del fraseo, sino también esos gestos que anticipan a la música, los gestos de entrada, los gestos de preparación de frase, los gestos de finalización de la obra musical. El beneficio es la importancia de la significación del gesto corporal en relación con el discurso sonoro. Conciencia corporal reflejada en el gesto que aporta la comunicación interna del cuerpo intérprete. Entonces ese es el beneficio que resaltamos en este protagonismo y el enfoque es corporal y espacial. Entonces todos estos rasgos pedagógicos que no solamente son estos, sino que mencionamos uno de cada protagonismo,
Los sistematizamos para crear eh, unas dimensiones para poder pensar el carácter pedagógico de la práctica de cuatro manos. Bueno, es importante en este punto aclarar que si bien se abordó todo lo que fue el rastreo histórico, también parte de la configuración del carácter pedagógico tiene que ver mucho con nuestra experiencia propia y nuestra vivencia en la práctica del piano a cuatro manos. Entonces, resultado del rastreo histórico y de nuestra experiencia es que nosotros sistematizamos los principales rasgos pedagógicos de la práctica en su devenir histórico y con nuestra experiencia los perfilamos en tres dimensiones de formación que las llamamos así: dimensión estética, dimensión cuerpo espacial y socioafectiva. Para nosotros proponer un carácter pedagógico o atribuirle ese carácter pedagógico a a la práctica de piano a cuatro manos realmente tiene el propósito de revitalizar y aportar a los enfoques de formación de la educación pianística y musical y porque estas dimensiones que nosotros proponemos están fundamentadas en el marco de los principios transformadores de la formación integral del ser humano y su conexión con la formación musical, comprendiendo al individuo como un ser fisiológico, intelectual, sensible y social. Entonces, construir este carácter pedagógico desde esa dimensión de integralidad realmente lo hacemos con el propósito de aportarle a los enfoques de formación. Bueno, ahora vamos a entonces a entrar un poco a definir estas dimensiones que nosotros construimos y cada una de estas dimensiones comprenden unos elementos internamente, pero hay unos niveles de análisis que son transversales que ligan o que permiten una comprensión transversal de las dimensiones. Los niveles de análisis que definimos entonces son el nivel de los elementos de comunicación, lenguaje y expresión, que es lo que tiene que ver con lo sonoro, lo kinésico y lo dialógico. Lo otro son los elementos sensoriales y sensitivos, que es lo auditivo, lo visotáctil y lo verbal. También comprendimos los elementos que definen al ser humano como ser integral, lo cognitivo en cuanto a lo racional, lo fisiológico en cuanto a lo biomecánico y lo emocional que tiene que ver con la sensibilidad. Y incluimos en estos niveles de análisis los elementos constitutivos de la música que tienen que ver con lo armónico, lo ritmo y lo melódico. Estas dimensiones a su vez desarrollan unas categorías y unas subcategorías que definen la lógica pedagógica que nosotros le atribuimos y que hallamos en la práctica de piano a cuatro manos. Ahora nosotros vamos a explicarles estas dimensiones y hemos decidido hacerlo de la siguiente manera. Entonces, hasta aquí nuestro impulso investigativo de maestría se cristalizó determinando el carácter pedagógico, porque como dice Julia Cristeva, hemos querido conocer lo que ya hemos podido practicar. Con Cintia habíamos estado ya varios años tocando, haciendo el montaje de piezas para este formato. Entonces, en nuestros diálogos internos, veíamos que había una riqueza pedagógica y musical dentro del formato que queríamos conocer y queríamos ahondar como en este conocimiento. Ya terminada la maestría y definiendo el carácter pedagógico, quisimos aplicar a un ejercicio de composición esas dimensiones y ese carácter pedagógico a unas piezas, a unas piezas en ritmos colombianos de la región andina. Entonces vamos a explicar las dimensiones con cada una de las piezas de la tripartita folclórica. Vamos a empezar con el bambuco, puntualizando en la dimensión estética, el pasillo con la corpo espacial y finalmente la guabina con la dimensión socioafectiva. Entonces la dimensión estética comprende el horizonte de lo sonoro, la capacidad auditiva integral, que está estrechamente ligado con el desarrollo musical, y lo que hacemos es
desglosar esas propiedades del sonido y ponerlas en discusión con el formato y para llegar a unos consensos y a unos aciertos en cuanto a esta discusión. Entonces, por ejemplo, tenemos en el timbre es el mismo y con esto se desarrolla un, hay un desarrollo más bien auditivo que conlleva a la escucha activa. En cuanto a la altura, por la acción de las cuatro manos en el teclado, tenemos un recurso polifónico, eh, sí, de alguna manera que se amplifica, ¿sí? En comparación de pronto al piano solista. En en cuanto a la intensidad, bueno, esta está determinada también por el balance de voces, ¿cierto? La melodía tiene que brillar, como decía Cintia en el principio, tiene que estar clara, tiene que brillar. Y en ese juego de ser uno, lo que hacemos es balancear, depende de quién lleve la melodía. Entonces, en esta dimensión tenemos dos categorías, que es la relación de unidad asimétrica, que básicamente es ese trabajo que se hace transversal a las demás categorías y que trabaja con esa duplicidad insertada en la unidad. Y lo asimétrico lo puntualizamos como en eh, como en ese rol de alguno de los intérpretes que tiene que o ceder o tomar el liderazgo para que se crea esa comprensión de unidad. Lo podemos ver corporalmente cuando tenemos que corrernos espacialmente para que el otro intérprete pueda tocar mejor las notas. Lo vemos técnicamente cuando hay cuando se comparten las mismas notas y hay que llegar a un consenso también hay técnico. Y bueno, y la otra categoría es el formato polifónico, que es eso que se puede explorar esa riqueza de, de la tesitura, esa riqueza armónica que conlleva esa herramienta que son las cuatro manos en el piano. Entonces, uno de los aportes de esta dimensión es pues el desarrollo auditivo se agudiza en tanto un instrumentista está ejecutando una parte de la pieza, ¿cierto? Ya sea el primo, ya sea el segundo, y en simultánea está escuchando la obra completa. Es complejo, ¿cierto? Hay una escucha activa ahí porque es el mismo timbre y a veces el oído no puede distinguir o no es fácil distinguir qué es lo que yo estoy haciendo y cuando se están, digamos, cuando se están compartiendo el mismo rango, es difícil de distinguir eso. Entonces, eso es uno de los aportes. El otro es pues el desarrollo de la homogenización sonora del cuerpo intérprete, es decir, nosotros tenemos un desarrollo técnico como pianistas en nuestras carreras profesionales. Mi touché o mi toque del staccato puede ser diferente al de mi compañero de piano cuatro manos, entonces ahí hay todo una homogenización sonora para que llegue a ser uno, ¿no? Entonces, que fortalece la concepción de unidad. Entonces, ese es uno de los aportes. Y ahora vamos a hablar de esos elementos que se aplicaron a la composición. Entonces, el objetivo, puedes cambiar ahí, el objetivo del bambuco es desarrollar la destreza auditiva en conjunto propia de la práctica a partir de la imitación, comprendiendo de manera holística el resultado sonoro. Y entonces lo que se hace en el bambuco, que quisimos cambiar un poco como ese, como,
como eso que se viene presentando, que nosotras hemos venido vivenciando, y es que generalmente el segundo es el que lidera en muchos casos, no en todos. Quisimos hacer lo contrario, y es que el primo lidere de manera que el segundo pueda imitar. Entonces, por supuesto, estas composiciones son hechas pensando pedagógicamente para un estudiante. Entonces empieza el primo con el ritmo y las notas, y el segundo imita exactamente igual. Lo único que cambia es dónde está ubicado. Otro elemento que incluimos en esta composición es pues el desafío técnico de las articulaciones en los fraseos, en los unísonos y en esa pregunta-respuesta. Y el desarrollo del balance sonoro del cuerpo intérprete en procura de comprender la unidad del ensamble. Entonces, un punto muy clave de esta pieza es ese elemento pedagógico que es la imitación, ¿cierto? Siempre buscando, aún en la imitación, sí, aún en la imitación, cómo puede llegar a ser eso o cómo lo podemos pensar en un concepto de unidad de ensamble. Entonces ahora vamos a escuchar la parte A del bambuquito al atardecer. Bueno, esta composición, antes de terminar, es pensada o la podemos incluir en nuestro repertorio para pares intérpretes, es decir, que tengan el mismo nivel pianístico, o para que el primo sea el profesor y el estudiante sea el segundo. Y nuestra apuesta pedagógica es exaltar el trabajo auditivo y técnico en la unificación de articulaciones, unísonos, dinámicas, generando por la escucha mutua y constante de ambos intérpretes como oportunidad de ensamblar en una sola tímbrica. Ahora vamos con el pasillo. Bueno, y entonces el pasillito al anochecer se compuso pensando en esta dimensión corpo espacial. Entonces, primero para definir esta dimensión, para nosotros pensar en una dimensión que integrara dos unidades, tanto el cuerpo como el espacio, responde a la exigencia y a la responsabilidad de la conciencia corporal y espacial que exige la práctica de piano a cuatro manos. Si bien como que son detalles que de pronto no son muy presentes o no se tienen muy en cuenta, dentro de la práctica es muy importante em, visibilizarlos. Entonces, estas dos unidades, la conciencia corporal y la conciencia espacial, se definen y es que la identidad corporal que se elabora es la identidad motora y expresiva del cuerpo intérprete. Y la conciencia espacial, que está en función de la educación del cuerpo intérprete, está determinada por la disposición y posición de los roles que interactúan todo el tiempo. En esta dimensión, entonces, es la esencia motora de la música que expresa la corporalidad y la espacialidad del cuerpo intérprete y está desglosada en dos categorías, que es coordinación corporal y gestualidad. La coordinación corporal es entendida como esa sincronía musical y muscular en movimiento que asume el cuerpo intérprete como herramienta de unificación y empalme. Digamos que uno de los principales retos que tiene el dúo de piano, aunque no solamente es la coordinación, sino también hay momentos así que no son coordinados, es toda esa coordinación y ese empalme. Entonces, en esta categoría, por ejemplo, se destaca mucho como el balance
El balance corporal ayuda a la unificación de pulsos, ayuda al ataque también muscular. La otra categoría es la gestualidad y constituye la importancia del gesto en colectivo. Em, Realmente la disposición que tiene la práctica de piano a cuatro manos es una disposición no común de las prácticas de ensamble. Los ensambles casi siempre están ubicados em, en una manera, digamos que los ensambles de cámara, las cuerdas están ubicados, los coros de una manera que se puedan ver. Pero en esta disposición en paralelo, la comunicación gestual es muy importante porque no hay mucha comunicación gestual visual, perdón. Entonces, es la importancia del gesto en relación con la expresión musical y la expresión corporal que destaca la distinción entre el gesto musical asociado a esos gestos que ya ha hablado Mauret, pero también el gesto expresivo que designa una comunicación no verbal entre los intérpretes y posteriormente con el público. Los aportes de esta dimensión es que esa conciencia corporal que es motora, perceptual y proprioceptiva, que tiene que ver con la relación de los movimientos rítmicos, pero también de esa otra conciencia corporal de los movimientos expresivos, permite la actividad continua entre el cuerpo y el sonido. El cuerpo recobra viveza, relajación y presencia. Una de las apuestas que también nosotros le damos a esta dimensión es que la presencia no solo sea la presencia del sonido como cuerpo sonoro, sino que la presencia del cuerpo tenga una importancia en lo que es la interpretación musical. Otro es el abordaje del cuerpo y el espacio desde movimientos coordinados y disociados. Y es que se aprende no solamente en, digamos que una de las cosas más difíciles es la coordinación y la sincronía de dos cuerpos diferentes, ¿sí? Pero no solamente es cómo se ajustan los movimientos coordinados, sino también cómo, por ejemplo, en momentos donde el segundo se tiene que desplazar para abajo, para los registros más graves y el primo tenga que hacer un movimiento en oposición. Entonces, es comprender no solo esa simultaneidad, sino la disociación. Lo otro es que desarrolla la inteligencia kinestésica corporal y es todo ese desarrollo de la inteligencia que es expresiva también, pero también motora y sensorial. Desarrolla la coordinación visomanual desde la percepción en paralelo, que fue lo que ya les expliqué, y esto lo que permite es una ampliación de la visión periférica de los intérpretes. Está todo el tiempo, no solamente se debe concentrar uno en la ejecución propia, sino todo el tiempo está en relación visualizando lo que hacen las otras manos. Y por último, ese desarrollo del gesto es lo que permite un desarrollo de la significación de los movimientos expresivos em, que construye de verdad una comunicación no verbal y hay una construcción de gestos que cada dúo de por sí ahí sí es único en cada dúo los gestos que se configuran y que se realizan. Vamos ahora a ver qué elementos de esta dimensión se utilizaron en el ejercicio compositivo. Entonces, el pasillito al anochecer tiene el objetivo de abordar la conciencia corporal y espacial que propone la coordinación visomanual. Este pasillo fue compuesto desde una subcategoría de lo que es la coordinación corporal, que tiene su subcategoría en la coordinación visomanual con desplazamiento. Entonces, este pasillo lo que pretende es abordar es esa conciencia corporal espacial en el entrecruce específico de las manos entre el cuerpo intérprete y el entrecruce individual, además que propone un desarrollo en la destreza rítmica que combina la percusión del ritmo en el cuerpo y en el piano. El pasillo inicia con una interiorización del ritmo desde la percusión corporal. Entonces, los elementos son esa conciencia corporal en el entrecruce de manos, específicamente, ese fue como el objetivo técnico a desarrollar desde un desarrollo corporal y espacial.
La conciencia de la espacialidad en los registros medios que se comparten en el entrecruce, y aquí esa conciencia espacial tiene que ver con ese desarrollo propositivo de que casi en el entrecruce yo casi no puedo ver mi mano, ni el otro puede ver su mano, entonces hay que tener una conciencia espacial del cuerpo. La estabilidad rítmica en el rol secondo, porque siempre está interpretando y ejecutando el ritmo del pasillo, y la apropiación de una base rítmica a partir del ritmo obstinato que juega entre la ejecución en el piano y la ejecución y la percusión corporal. Ahora entonces vamos a escuchar un fragmento, es la parte A y la parte B de este pasillito. Este pasillo tiene la pretensión de que obviamente se puede, como lo decía Maure, tocar con pares intérpretes, pero fue pensado para que el estudiante pueda ejecutar el rol del segundo y pueda también asumir como en elementos muy sencillos también la responsabilidad de tener ese rol que normalmente es asignado al profesor. La apuesta pedagógica que tiene esta dimensión es recuperar la importancia del cuerpo en la acción y en la escena musical para comprender las implicaciones pedagógicas que demanda la conexión entre sonido y movimiento, concentrándose en la participación del cuerpo en los procesos de aprendizaje de la música y la integración sensorial del oído con las respuestas motoras que potencian el desarrollo visual y táctil. Y entonces seguiremos con la dimensión socioafectiva. La dimensión socioafectiva, en primer lugar, propone una dimensión que rescata ese valor sensitivo y afectivo que implica la práctica musical. Digamos que en los procesos de enseñanza y formación del piano vemos mucho cómo se concentra mucho la enseñanza técnica, la enseñanza del sonido, pero proponer una dimensión socioafectiva tiene la pretensión de equilibrar sensatamente los aspectos artísticos y científicos de la práctica musical, que armoniza tanto el saber, la sensibilidad y la acción, como los procesos sociales y emocionales. Estos son procesos que son inseparables en los procesos de aprendizaje y en los procesos cognitivos, y es muy importante tenerlos en cuenta. Esta dimensión realza en el dúo de piano a cuatro manos la práctica pianística colectiva que devela esa acción intersubjetiva y social entre el cuerpo intérprete al requerir el servicio mutuo, la empatía, el diálogo, la sensibilidad, la cooperación y todo tipo de comunicación recíproca. En definición, la práctica de piano a cuatro manos tiene una dinámica de trabajo en equipo. Las dos categorías que tiene esta dimensión es el reto dialéctico y la relación de cercanía. Y ese reto dialéctico es ese desafío de poner en acuerdo dos personalidades distintas, con bases técnicas y estilos de interpretación, procesos de formación, gustos y emociones diferenciadas. La exigencia de unificar y cohesionar el discurso musical demanda que el cuerpo intérprete tenga un espacio de diálogo y de consenso. Eso es como lo que se comprende como la conciliación entre los opuestos y el acuerdo de elementos discordantes. La otra es la relación de cercanía. Esta viene rastreada desde ese protagonismo histórico que es el doméstico, y entonces se propone trascender la relación que se establece entre los intérpretes netamente musical, y es trascender esa relación y es establecer entre los intérpretes casi una conexión filial. Por eso vemos que dúos consolidados requieren de verdad de una
de una relación que trasciende a lo musical y normalmente son constituidos por conexiones filiales, pero no quiere decir que tiene que ser así, pero se plantea que la relación que se construya entre el cuerpo e intérprete sea una conexión casi filial. Esta particularidad corresponde a las exigencias propias que tiene el dúo de piano cuatro manos, como ya lo mencionamos, la estrechez espacial y corporal, em, además de que se requiere de verdad una empatía para lograr ese fin común. En esta dimensión, rescatamos mucho la práctica entre profesor y estudiante porque esta modalidad permite realmente acortar esos lazos que muchas veces vemos muy lejanos entre el profesor y el estudiante. Entonces, la práctica de piano a cuatro manos realmente permite, es un espacio de verdad que permite que el profesor y que el estudiante establezca relación de cercanía. Los aportes de esta dimensión son que eh, esta práctica promueve los procesos eminentemente sociales y permiten la aprehensión del ser social y afectivo que no se pueden desconocer. El diálogo que se entreteje entre el cuerpo e intérprete es parte del proceso de formación. Muchas veces creemos que eso es accesorio, pero realmente creemos que ese diálogo que construye el cuerpo intérprete para lograr ese fin musical e interpretativo tiene que ver y hace parte de un diálogo que se construye desde el ser social y tiene que verse desde la parte del proceso de formación. Cómo se solucionan conflictos, cómo es la toma de decisiones, por ejemplo. La práctica de piano cuatro manos impulsa la socialización significativa del pensamiento, de las emociones, los afectos y las dificultades. Además, debemos entender que la práctica de piano a cuatro manos es un lugar, es un espacio que permite la socialización y que entreteje asociaciones interpersonales y por ende establece relaciones de cercanía. Vamos ahora a ver los elementos aplicados. Bueno, entonces la guabinita al amanecer tuvo como objetivo aplicar el reto dialéctico del cuerpo intérprete en esta composición. Entonces de los elementos que se aplicó era hacer esta composición conscientemente eh, dentro de esa concepción de incentivar la comunicación verbal y gestual. Entonces, por ejemplo, esta guabina es escrita para que tanto el segundo como el primo estén en una posición estática donde termina las frases melódicas del segundo, ahí mismo empieza el primo dándole una aplicabilidad de ese reto dialéctico en esas frases melódicas, ¿no? Que empiezan en un rol y terminan con el otro intérprete. Otro elemento que se aplicó a la guabina es la responsabilidad compartida. Entonces, hay un común denominador eh, que es, por ejemplo, que el segundo siempre lleva la armonía y el primo siempre lleva la melodía, que eso pues con el pasar del tiempo ha venido cambiando. Nosotros quisimos enfatizar también en eso y es las responsabilidades compartidas entre roles armónicamente y también melódicamente, que no sea solamente de un rol, sino que sea pues compartido. La relación de cercanía propia del formato acentuada en las concertaciones interpretativas corporales, espaciales y emocionales, eso fue otro elemento. En principio explicaba que la pieza está compuesta desde una posición de manos estática, ¿sí? Para ahí de alguna manera proveer esa relación de cercanía corporal, espacial y ya
En cuanto al ensamble, ¿cierto? Emocionales, porque a veces es también difícil o es frustrante no poder atacar la nota como en la libertad de que uno lo pueda hacer, sino que tiene que haber un consenso antes. Y en la interpretativa, pues en cuanto al todo ese proceso de ensamble. Entonces, un, también un objetivo específico era alcanzar el propósito más máximo de la práctica, pues que no es posible lograrlo sin la participación conjunta. Entonces es hacer entender a los estudiantes, porque esto está pensado también pues para los estudiantes en principio, de que no es posible escuchar esta pieza si no hay una conexión conjunta, si no hay una participación comunitaria y, y afectiva, pues de lo que requiere una práctica en conjunto. Vamos a escuchar entonces la primera parte de la guabinita al amanecer. Y el aporte pedagógico a esta pieza es prestar, prestar atención y evocar la naturaleza comunitaria de la práctica musical, además de recordar ese vínculo social y cultural que ofrece la expresión musical en sociedad. La música fue creada para compartir, es un medio de expresión, de comunicación, de vivencia comunitaria y cultural. Per se es un hecho social, que es lo que acuden mucho los educadores del siglo XX, ¿no? La música para todos, la música como como un factor para la vida y no como un fin en sí mismo. Nuestra proyección con la construcción del carácter pedagógico es ofrecer un lente analítico y conceptual que clarifique esa perspectiva pedagógica, pero ya no solamente en la práctica, sino en los repertorios a componer y ya compuestos, y así ofrecer de verdad una comprensión especializada a lo que es la práctica de piano a cuatro manos. Eh, También nos proponemos y deseamos que esto pueda tener una repercusión en que, así como nosotros hicimos esa conceptualización del carácter, pero después quisimos aplicarlo, que se pueda vivenciar el carácter de piano a cuatro manos mediante la interpretación de repertorios y mejor aún si son repertorios latinoamericanos, que cuando se interpreten haya una comprensión de esa perspectiva pedagógica. Em, Queremos también proveer esa clave comprensiva e interpretativa para los repertorios ya escritos. Nosotros, en nuestro ejercicio de interpretación, es inevitable que cuando interpretamos los repertorios hagamos un análisis desde esta perspectiva. Entonces, queremos de verdad que no solo se quede en nosotros, sino que los educadores, pero también los pianistas, intérpretes puedan hacer ese ejercicio de análisis de las piezas a interpretar. Y por último, proponemos esto como un referente para los proyectos de sistematización de repertorios para piano a cuatro manos tanto de currículo como de sistematización de nivelación, tanto en Latinoamérica como fuera de ella. Conocemos de proyectos y de esfuerzos que desean sistematizar y nivelar los repertorios, que normalmente se hace una nivelación desde un aspecto musical y de niveles de dificultad técnico, pero sería fantástico e interesante poder de verdad no solamente sistematizarlos desde esa perspectiva, sino también desde, por ejemplo, una perspectiva corporal y espacial o desde las responsabilidades de roles, en fin. Entonces, esa es nuestra proyección, a eso es lo que le estamos apuntando y bueno.
Bueno, entonces ya para finalizar, queremos extenderles pues a todos ustedes una invitación como educadoras, como parte de la práctica de dúo de piano a cuatro manos. Pues queremos ratificar el valor pedagógico que tiene este formato, no solamente a nivel pianístico, sino a nivel musical también en general. Y no solamente para enseñarlo eh, a nivel universitario, sino también a nivel inicial. Entonces sí podemos ver ese valor pedagógico y ese valor musical que tiene la práctica. Así que pues una vez más los invitamos a que los puedan incluir en sus repertorios, que los puedan incluir como profesores a sus estudiantes y también que lo puedan incluir dentro de sus cargas académicas o abriendo un espacio institucional, universitario, porque es muy interesante ver cómo la práctica del formato de piano cuatro manos puede ser una herramienta para los que no son pianistas, por ejemplo, para esas personas que necesitan del piano como parte de unos requisitos curriculares, pero que se les dificulta la coordinación o hay un déficit de comprensión del piano. Entonces, ¿cómo desde el formato a cuatro manos podemos viabilizar habilidades para, pues, para los músicos o pues para las personas en general? Entonces, pues queremos enviarles esa invitación, que los puedan incluir, que puedan en algún momento vivenciar esta práctica. Y también los invitamos a que lean nuestra tesis que está en el repositorio de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, propuesta de caracterización pedagógica. Y bueno, pues estaremos en contacto, nos pueden buscar por Facebook Aulos Duo, también tenemos el correo aulosduo@gmail.com y estaremos en contacto. Si tienen dudas, apreciaciones, pues en YouTube lo pueden escribir, que nosotras vamos a estar muy pendientes de cómo interactuar con sus dudas y sus apreciaciones. Entonces, pues Cintia y yo estamos muy agradecidas de este espacio. De verdad que es un espacio que nos ayuda a nosotras a poder mostrar ese trabajo que se ha hecho. Y pues bueno, muchísimas gracias. Bueno, entonces un saludo especial para todos y muchas gracias por habernos escuchado. Que estén muy bien.